Nos quedamos en eso, ¿no? Que por lo menos yo he dejado de hacer cosas importantes por dejarla para después. De hecho, hoy mismo, hace unos días me vino a la mente un amigo. Tengo muchos conocidos y tengo muchos amigos dispersos. A través de mi trabajo he hecho muchas relaciones y quisiera estar en contacto con ellos siempre. Hay un momento que digo, ay, tengo que escribirle a fulano. Y pasan las semanas y todavía no le he escrito. Y yo tengo que escribirle. Y hoy me vino rápidamente a la mente uno y le mandé un mensaje. Oye, estoy trabajando, estoy aquí en Sevilla, estoy trabajando, a ver cómo lo hacemos. Él le escribí a otro, aproveché y le escribí a otro que vive en Valladolid, porque hacía meses que no hablaba con ellos y siempre digo, mañana le escribo a fulano. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que yo personalmente voy a intentar hacer, en cuanto me venga algo así, hacerlo de una. Pero cosas importantes hemos dejado de hacer, no hemos hecho por pereza, por estar cansado, por sentirnos, bueno, ahora no, más tarde lo haré. ¿Sí? Proverbios 6:10, 6, 9 y 10, perdón. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormida y usar con un poco las manos para Dios. ¿Un poco de qué? De sueño. Me tengo que levantar a las 7 para ir al instituto, para ir a trabajar y tienen que echarme agua congelada. El descanso es importante, es una realidad, pero ¿cuánto han hecho pereza de 5 minuticos más? Señor, ¿seré yo el único pecador que hay aquí? Ya me iba a asustar. Pero sí que nos pasa muy a menudo. Nos pasa muy a menudo de 5 minuticos más, 5 minuticos más. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra aquí? ¿Hasta cuándo has de dormir? Yo en el mundo tenía un refrán, porque un lema, mis amigos me decían, tú no duermes. Y yo siempre decía, dormiré cuando muera. Tú no duermes, dormiré cuando muera. Hoy en día la edad ya me está pasando factura. Y eso que no estoy tan viejo. Pero hay que dormir cuando se puede dormir, pero no dejar que la pereza nos deje pegado a la cama. Debemos aprender que debemos levantarnos del sueño, porque si no nos movemos no hacemos nada. Así que ese poco de sueño, esa perecita de 5 minutos más, ¿qué tal si esos 5 minutos más de sueño mejor se lo añadimos a 5 minutos de oración? Sería bueno. ¿A que sí? Sería algo bueno, ¿no? O a 5 minutos para poder desayunar más a gusto. ¿Cuántos se toman el café corriendo? ¿Cuántos ni siquiera le da tiempo a desayunar porque hicieron más pereza en la cama? Pero ¿qué tal si esos 5 minutos, en vez de estar en la cama, nos sentamos a disfrutar incluso de estar a sola contemplando a través de la ventana el cielo? 5 minutos. ¿Qué tal si mañana nos levantamos a las 5:30? Los que se suelen levantar a las 6, cogen media hora para sentarse en una ventana y procurar estar en silencio, sin tocar el móvil. ¿Qué tal si hacemos algo así, no? Porque, claro, llegamos allí, hacemos pereza con 5 minutos, casi siempre para esperar. Yo esa manía me las tengo que quitar. Pero muchas veces para esperar uno está... Perdón. Sí, soy yo el único que hace eso.
Y sí que es verdad que eso da una mala imagen, porque es como si estuviera uno cansado constantemente, pero coge hábitos y hay ciertos hábitos que no son buenos, por lo menos para mí. El científico Isaac Newton descubrió una ley que él puso por nombre la ley del movimiento. Y esta ley tiene tres pasos, tres fracciones, tres funciones. Es decir, que una de ellas es que un objeto en movimiento siempre permanece en movimiento, salvo que una fuerza mayor lo frene. Lo mismo con un objeto quieto. Siempre va a estar, esa silla siempre va a estar quieta, salvo que usted la coja y la mueva. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos a veces empuje, algo que nos empuje. Necesitamos tener un motivo, una causa. Para cambiar se necesita una determinación. Y la determinación nos va a ayudar a salir, a quitar, a sacudir la pereza. Porque cuando uno tiene un objetivo, cuando uno tiene una meta, uno se esfuerza por esa meta. Quiero comprarme una casa, quiero un trabajo, pero hoy estoy hasta las 12 tumbado en la cama porque el trabajo me va a llegar a la cama. ¿A que no? A que si no salimos a buscar trabajo no encontramos. Hay que salir, hay que moverse. Entonces, allí funciona esa ley. Si usted se queda quieto ahí, tranquilo que ahí va a estar quieto hasta que se mueva y se va a morir. Pero cuando encontramos una fuerza mayor que nos empuja, ¿cuántos son padres? A que muchas veces nuestros hijos nos empujan a hacer cosas que no queremos hacer, que estamos cansados, que yo no quiero, que no... papá, papá, mire, ayer a mi hijo le regalaron 2 entradas al entrar al partido de fútbol que tenía el Zaragoza ayer. Y yo quería irme en mi casa y quería descansar, pero me tocó ir con mi hijo. Ir a algo que nunca he ido a un partido de fútbol, porque no es algo que pero como a él le gusta, tuve que ir con él. Para mí, podía ser una pérdida de tiempo, pero el tiempo, el estar con mi hijo, disfrutar de algo que le gusta a él, fue mi empuje para poder hacer eso. ¿Sí? Entonces, necesitamos un motivo, algo que nos empuje para salir de la pereza, porque la pereza tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a ver 10 consecuencias, 10 me parece que son consecuencias de la pereza. La primera es que empobrece. La pereza empobrece. Proverbios 10:4. La mano negligente, la mano perezosa, la mano que no hace las cosas bien, la mano que está esperando a que esté el jefe allí para trabajar, si no lo trabaja, la mano que tiene buenas ideas. Yo conozco gente así. Yo conozco gente que tú hablas con ellos y tienen unas ideas, unos proyectos que tú dices, ¡guau! No se me ocurre eso a mí ni queriendo. Pero luego no se empujan, no se mueven, no actúan por pereza. Pero las manos diligentes enriquecen. ¿Por qué? Porque se ocupan, están haciendo algo, están poniendo en práctica aquello que viene a su mente. Por ejemplo, usted hoy no ha sido perezoso, porque se podía haber quedado en el sofá de casa. ¿Sí o no? Pero está aquí. Usted tomó una determinación y dijo, no, yo quiero ser diligente. Y como quiero ser diligente, yo voy a ir porque algo Dios me quiere enseñar. Entonces, la mano del negligente empobrece. La mano del diligente enriquece. Porque el negligente siempre está buscando excusas. Estoy cansado, no puedo, para mañana, hoy no. Pero el diligente está siempre buscando qué hacer, cómo gestionar, qué aprender.
siempre está buscando aprender cosas, desarrollar, hacer cosas para poder ser productivo. Y eso es importante. El segundo punto es que entorpece la visión. Entorpece la visión. Proverbios 6, del 6 al 8. En nombre de Jesús, ve a la hormiga, oh perezoso, guíase en el camino y sé sabio, tal cual no teniendo capitán ni gobernador, mi Señor, prepara el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué hace la hormiga? No necesita tener ahí un amo con el látigo. No. Ella sabe que necesita organizarse para poder comer en el invierno. Por lo tanto, en el verano es diligente, se mueve. Tengo que hacer cosas, me falta esto. Empieza a buscar información. No tengo trabajo, llevo aquí tantos meses y nada, pero no me muevo. No salgo, no pregunto, no busco información. Todo requiere de diligencia. Y la hormiga es este ejemplo. Hace poco veía una entrevista de un empresario español que él fue a invertir a China. Y este hombre dice que él llegó con la cultura europea querer implantarla en China. Entonces él se contrató una secretaria personal y él le dijo, vas a trabajar 8 horas, vas a trabajar de lunes a viernes y algún fin de semana que venga un empresario y te necesite, te voy a solicitar. Entonces, no vas a hacer tal, si haces horas extras te la pago, todo. Claro, él quiso inculcar eso allí. Pasó el tiempo y él nunca la necesitó. Pero el fin de semana que la necesitó, él le dijo, para mañana necesito que hagas tales horas. Y ella le dijo, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú y yo habíamos quedado en eso. Entonces ella le dijo, lo que tú no puedes querer es venir a imponer aquí una cultura. Yo no puedo llegar a mi casa cuando todos mis familiares están trabajando y yo llegar y tumbarme. Porque es una cultura. Ellos tienen una cultura de que tienen que trabajar constantemente. Por eso, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, los chinos trabajan 9-9-7. Los chinos trabajan constantemente, pero porque ellos tienen el propósito de levantar un negocio hasta cierta edad y a partir de ahí vivir de. Por eso es que tú ves que ellos se enfocan y trabajan, son como la hormiga. En el verano, en nuestros tiempos fuertes, en nuestra juventud, cuando tenemos fuerza, capacidad, habilidades para hacerlo, trabajan con cabeza, trabajan diligentemente para cuando ya no tenga esa fuerza, tener allí de qué vivir y no tener que machacarse. Por lo general eso es el pensamiento, es la cultura de ellos. Entonces, la pereza ciega, nos quita la visión, no nos deja la capacidad de reaccionar, porque cuando estamos trabajando se nos surgen ideas. Cuando la mente está activa, está en movimiento, estamos haciendo cosas, nuestra cabeza está, ¿o no es así, hermano Fabio? Cuando uno está trabajando, uno tiene muchas ideas y pongo esto aquí y pongo esto allí y lo llevo por allá y bueno, yo sé que esto se hace así, pero wow, qué difícil, no puedo hacerlo como sé. Entonces la cabeza empieza a visionar por dónde lo hago, por dónde voy, cómo lo coloco. Todo eso es producto ¿de qué? De la diligencia, no de la pereza. El siguiente punto es que quita la energía. La pereza quita la energía. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Cuántos cuando hemos estado trabajando, hemos hecho un poco el perezoso y como que ese día es como que todo nos cuesta? Porque hemos empezado con pereza. Yo personalmente lo he puesto a prueba. Yo estas situaciones, los días que yo llego al trabajo y llego como más apagado, hoy no voy a hacer nada, hoy que hagan otros, esos días los paso fatal, porque es como que vivo cansado.
Como que el cuerpo en vez de encender va bajando. Pero cuando yo llego, yo me levanto, vengo temprano. Yo por lo general a las 4 y algo me estoy levantando. Y vengo aquí, vengo a la oración, arranco para el trabajo. Llego al trabajo mucho antes de la hora que debo llegar. Yo llego muchísimo antes de la hora que debo llegar a mi trabajo. Es una costumbre que tengo. Y cuando llego allí empiezo a hacer. Y oye, pero si eso no te tocaba a ti. Después, a mí no me... ¿Está hecho? Sí, vale, ya da igual. No te preocupes por eso, que lo que importa es que esté hecho. Ese día yo me siento con más ánimo. ¿Por qué? Porque me he arrancado el motor y le he metido revolución. Entonces el cuerpo se activa y empieza a encenderse. Muchos de algunos médicos y principalmente los deportistas, por eso usted ve que muchos de ellos se levantan a las 5 y 4 de la mañana para salir a correr. Porque activa el cuerpo, libera la mente, despeja y activa el cuerpo. Pero si nos cuesta levantarnos 5 minutos antes para desayunar bien. Pero sí, póngalo a prueba y usted verá que romper esa pereza nos da energía, porque la pereza la quita. Es como que se acumula y va allí decayendo. Proverbios 21-25. En nombre de Jesús. Deseo del perezoso ayudar, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Sí o no? El deseo del perezoso desea y desea y desea y desea y desea. Pero claro, no se funciona con deseo. Hay que trabajar, hay que moverse, hay que funcionar, hay que hacer, hay que ejecutar. Muchas veces deseamos muchas cosas, pero nos quedamos frenados. No trabajamos, no nos enfocamos en ello. El siguiente punto es que la pereza viene con temores, con miedos. Proverbio 26:13. ¿Quién tenía ese? El 26:13. Hace mal de nosotros. El león está en el camino. El león está en las calles. Dice el perezoso, el león está en la calle. No, es que si voy a trabajar ese jefe me va a gritar. No, es que emprender un negocio, ¿para qué? ¿Para qué? No, yo prefiero vivir de la ayudita y trabajo un año y me pego otro en el paro. Yo conozco gente así. Yo conozco gente así, que no es por falta de trabajo, es por pereza. Es por pereza y tener miedo. Y tener miedo. En el área del emprendimiento, yo he tenido mucho miedo. Yo. Siempre decía, oye, emprendo esto aquí con tanta burocracia y no tanto papeleo. No. Pero le soy sincero que mientras más estudio en Proverbios, más veo, más Dios me empuja, más me animo a hacer cosas. Tengo en mi mente unos proyectos que solo estoy esperando a que Dios me dé el sí para arrancar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que si me quedo frenado, estoy siendo perezoso, acostumbrándome a, bueno, las 8 horitas del trabajo, y bueno, como me dan el sueldito, que con eso vivo, y reduzco todo lo que hay por miedo a que el león está en las calles. A que, bueno, si salgo allí me van a devorar. Si salgo allí van a tal. Sin miedo. Como dirían por ahí, sin miedo al éxito. Pero con cabeza. Tampoco lo hagamos a lo loco. Pero sí, la pereza trae temores. Porque como estamos ahí quietos, y si arranco tengo que moverme, tengo que hacer cosas, pues mejor no hago nada. Me da miedo a fracasar. Y la pereza trae esas cosas. También da sensación de ser sabio. El perezoso a veces es más sabio que todos los sabios. Proverbios 26:16.
En su propia opinión, el perezoso es más sabio que el que se para. Tremendo, ¿no? En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su propia opinión. Y la Biblia nos dice, en el mismo proverbio, dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Y que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero el perezoso, en su propia opinión, es más sabio que 7 consejeros. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, muchos de los consejos que nos invitan, que nos empujan a desarrollar, a salir adelante, a sacrificarnos, a esforzarnos, no lo queremos recibir. Y cuando la pereza llega, no, oye, mira, que hay trabajo en tal sitio. No, yo tengo una mejor que esa. Oye, ¿a dónde? Ahí, 8 horas. ¿Por cuánto? No, brother, que va. Yo voy a la Cruz Roja y voy a tal y ya tengo. Y nos mentalizamos en cosas así. Y ojo, que soy una persona partidaria y creo que el que necesita para arrancar un empuje, necesita que lo empuje. Pero algunas veces la pereza nos deja estancados y nosotros debemos determinarnos a salir de ella, a movernos. Si no nos movemos, no podemos hacer sabio allí. Oye, que hay que hacer esto así, así. No. Así como está, perfecto. Con tal de que yo no haga nada y me quede ahí sentado, todo está bien. Y he conocido gente así. Entonces nos hacemos sabios. Somos ingenieros aeronáuticos, espacial y de todo con tal de seguir dándole alimento a la pereza. ¿Y qué es lo malo de eso? Que con tanta pereza uno se vuelve derrochador. El perezoso derrocha porque tiene mucho tiempo libre. No sabe qué hacer con el tiempo. Como no está ocupado la cabeza en qué piensa, y más con esto que todo te lo venden por aquí. Uy, mira qué bonito en Temu, en Shein, en no sé quién. Y empiezan por ahí porque no estamos ocupados. Pero cuando uno está ocupado, nuestra mente va sin parar. Vuelvo y le repito, yo esas son cosas que las he puesto a prueba. Yo estas cosas las he puesto a prueba. Cuando yo intento hacer pereza y hago como, hoy no, mañana, ese día es un día perdido. Es un día perdido. Porque como que no tienes, pero en el momento que yo digo, no, a levantarse. Y por eso cada día lo hago. Porque me di cuenta que no soy productivo, no me sirve de nada derrochar un día. No sé cuánto voy a durar en este mundo. Igual ustedes me ven hoy y mañana escuchan que ya no estoy. No lo sé. Por lo tanto, hoy debo aprovecharlo al máximo para hacer bien todo lo que pueda hacer, para decidir cambiar todo lo que tenga que cambiar en mi vida, para buscar más a Dios, para relacionarme más, para brindar más amor, para hacer más amistad. ¿Qué debo hacer? Aprovechar el día. Aprovechar el momento para amar, para perdonar, para unir. Y eso requiere movimiento, eso requiere actividad. Y también nos va a mantener la mente ocupada para no empezar a gastar a lo loco. Porque se derrocha mucho. Proverbios 18:9. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, que derrocha, que gasta, que no hace las cosas como corresponde. Y como consecuencia de esto, siempre anda pidiendo ayuda. Siempre anda pidiendo ayuda. Porque como no sabe administrar, primero lo que tiene, lo que le llega, pues claro, la visión la tiene ciega, no sabe. Es que no, oiga, para que estudie. No, yo a esta edad ya no, estudiar.
Yo ya estoy viejo. ¿Cómo es? ¿Loro qué? ¿Loro viejo no aprende cosas? Algo así es, ¿no? ¿Alguien lo sabe bien? No aprende a hablar. Y eso es mentira. Eso es mentira. Ahí he conocido la historia de 2 o 3 personas que con 60 años entraron a la universidad. Porque dijeron, no, mi anhelo siempre fue hacer esta carrera. No pude hacerla por la circunstancia, pero con 60 años ya no iba a ejercer su profesión. Porque entras a estudiar y entre que la edad te cuesta un poco más adaptarte, pero se determinó a no quedarse quieto. Yo ya estoy jubilado, con la pensión ya, ¿para qué ubicarme? No, necesitamos siempre. El que deja de aprender, muere. El que deja de aprender, muere. Debemos aprender algo, siempre. Entonces, claro, si nos llega algo y no sabemos gestionarlo, porque aprender a administrar, yo era un derrochador. Yo era un hombre que salía y estoy muy contento porque estoy viendo el rostro de alguien que quizá él no me reconoce, pero yo sí que lo vi mucho donde Dolores. Ya él sabe, con ese nombre que yo le dije, ya él sabe. Yo sí que le vi por ahí porque ahí yo vivía derrochando. Vivía derrochando, esa era mi vida, de derroche en derroche, porque era un perezoso. Pero gracias a Dios, que Dios me tomó, me puso pilas Duracell, de las que duran para toda la vida, que son las de Él, y esas pilas me han activado y me han hecho entender que debo estar constantemente alimentando mi mente. Estoy constantemente aprendiendo cómo administro lo que Dios me da, cómo administro lo que me viene cada día, cómo lo hago, cómo le saco productividad, cómo busco para invertir. Bueno, si invierto, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Estoy constantemente buscando cómo hacerlo para en el momento que esté listo, soltarme. Y si fracasé en ese, aprender el error y volver a soltarme. Porque me determiné a no ser perezoso. ¿Por qué? Porque no quiero andar pidiéndole ayuda a nadie. Quiero pedirle ayuda a Dios y ser de bendición para otros. Eso es lo que quiero. Y como quiero eso, necesito moverme. No puedo estar haciendo pereza, no puedo estar dormido. Proverbios 24. ¿A quién le di el 24? Después de... ¿No fue el suyo? No, el suyo fue primera de... Sí, yo, ¿a quién fue que le di esa? El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. ¿Por qué? Por no trabajar. No es que hace frío. Levantarse con ese cierzo. No, me quedo aquí en la camita. Qué rica se está la cama con mantita, calentito. ¿Para qué madrugar? ¿Para ir a buscar trabajo? No, que se lo den a otro. Yo aquí estoy bien. Pero cuando llega la necesidad, cuando se acaba todo eso, entonces decimos, ¿ahora dónde voy que no tengo para comer? ¿A quién le pido? Eso hace la pereza. Porque por la pereza, lo poco que nos entra lo malgastamos. No sabemos administrarlo. Pero cuando tenemos la oportunidad, como estamos perezosos, en la camita, acurrucado ahí. Pero cuando viene el momento de la necesidad, entonces nos toca ir a pedir. ¿Por qué? Porque no hicimos como la hormiga, que aprovechó y trabajó. Y con cabeza administró, guardó, reservó. Y no digo que invirtió porque la hormiga no invierte. Pero si usted y yo nos miramos como hormiga, invertimos y nos capacitamos para eso. El siguiente punto dice que andará con los de baja condición. Proverbios 22, 29. Ese es el suyo, ¿no? ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estarán,
No estará delante de los de baja condición. Mire qué cosa, a que todos quisiéramos estar en lugares preeminentes, en lugares de relevancia. Es lo que está diciendo ahí. ¿Ha visto hombre solícito, hombre diligente, hombre que en su trabajo lo haga con responsabilidad, hombre que tenga esto que hacer y lo hago mañana, si lo hago todo hoy, mañana me mandan más? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Tendrás recompensa. ¿Ha visto hombre que en su trabajo tendrá recompensa? Porque cuando usted está trabajando y su jefe ve que usted es productivo, tranquilo, que difícil que lo eche. Más bien lo promueve. Y yo ahí sí que les digo que son cosas que las he probado. Porque yo, por la gracia de Dios, con los jefes que he tenido, porque a lo que me dedico, pueden cambiar de jefe constantemente. Al día de hoy todavía no hay un jefe con el que haya trabajado mal. De hecho, al primero que tuve que preguntarle una vez y lo llamé a un lado y le dije, oiga, ¿por qué usted me da ese trato a mí y no se lo da a fulano? Claro, ¿por qué lo hice? Porque tenía ciertas amistades que tenían cierta relevancia y yo pensaba que habían influido para que me trataran así. Entonces ya pensé, dije, me están tratando bien, porque claro, como soy amigo de fulano, por eso me están tratando bien. Cuando le pregunté, me dijo, no, me dijo, porque veo cómo lo haces. No te importa moverte aquí, no te importa ir allá, no te importa ir acá. Entonces intento compensar lo que tú te has ganado. Y desde ahí practiqué lo mismo. Y le soy sincero, me ha sido productivo. Si yo mañana tengo una urgencia por lo que sea y no voy al trabajo ahora mismo, llamo a mi jefe y le digo, mañana no puedo ir, y no hay pegas. Ninguna. Pero porque mi jefe me llama y me dice, oye, en vez de las 8 que te toca entrar, te necesito a las 6 aquí, y estoy a las 5:30. ¿Por qué? Porque procuro hacer las cosas como corresponde. ¿Para qué? Para andar. Cuando llego al trabajo y ellos están reunidos, a mí no me dicen quédate allá. Oye, José, ven que estamos tomando café, siéntate aquí. Toma café con nosotros. Porque el hombre ha visto que yo procuro ser diligente, procuro aprender hasta las cosas que no son mis responsabilidades. ¿Para qué? Para si él falla y yo tengo que cubrirlo. Aunque a él le paguen por algo que yo voy a hacer. No sé si me hago entender. Pues como eso es todo en la vida. Como eso es todo en la vida. Queremos andar con la gente que nos corresponde andar. Debemos ser diligentes, debemos vencer la pereza. En nuestro trabajo debemos ser productivos. Y verá cómo se le mirará con otros ojos. ¿O alguien tiene algún perezoso en su trabajo? ¿Seré yo el único que tengo en mi trabajo perezoso? ¿Cómo los tratan los demás? En mi trabajo dicen, es mejor hacerse el tonto. Es un lema, porque al tonto no le mandan nada. Sí, en serio. Y de hecho, yo una vez nos enviaron a hacer algo, y cuando nos enviaron a hacer eso, tenía un compañero que era más caracterizado que yo. Y claro, somos en categoría, estamos en el mismo nivel, pero él llevaba más tiempo. Entonces, cuando llegamos, digo, bueno, oye, tú eres el responsable, ve que te den directrices y hacemos. Y dice, no. Se paró en seco y dijo, no, José. Y a mí no, eres tú. Digo José porque me llaman por el apellido. Mi apellido es José. Y en el trabajo me llaman por el apellido. No, José, que es el más caracterizado. Claro, porque él sabía que yo lo iba a hacer. No me iba a importar si ellos iban o no iban, venían o no venían. Y no digo esto por vanagloria, Dios me guarde, ¿no? Sino que pongo un testimonio, pongo un ejemplo de la importancia de uno ser diligente, de romper, de vencer la pereza. ¿Para qué? Para que nos tengan en estima. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque no nos importa hacer 5 o 10 minutos de más, 1 hora de más. Dios paga, Dios recompensa. Dios es el mejor pagador. Yo aplico el texto bíblico que todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor
y no para los hombres. Yo procuro aplicar eso y le aseguro que tengo recompensa. Tengo recompensa porque siembro. Y el que siembra, cosecha. El siguiente punto dice que no trabajará el talento que Dios le dio y perderá su salvación. Mateo 25, 26 al 30. Hermana Loren. Espere, hermana, porfa, súbale un euro o dos de volumen. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, sabes que el cielo es un negocio y que recojo los negocios. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los extranjeros y al que limpio hubiera recibido los vecinos con los extranjeros. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene el talento. Porque el que tiene le dará dado y le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene que le será quitado. Y al siervo es inútil echarle en la administración. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo el mundo tiene habilidades, tiene talento que Dios nos ha dado. Todos. Cuando llegamos al camino, cuando conocemos a Dios y tenemos ciertas habilidades y no las ponemos en práctica para lo que Dios nos la dio, perdemos la salvación. Porque somos negligentes. Y Dios, mire, usted puede leer en Proverbios, usted lee Proverbios y usted verá todo lo que Dios habla del negligente, del perezoso, del vago, del flojo. Es impresionante, pero todo el talento, todo lo que Dios nos ha dado, hay personas que Dios le ha dado talento, pero no lo están usando para Dios, lo están usando para sí. Y gloria a Dios que hay talentos que Dios le ha dado a algunos que le pueden servir para vivir de ese talento. Eso está bien. La pregunta es, ¿también lo estás usando para glorificar a Dios? Todos tenemos talento, pero a veces queremos que ese talento nos dé la recompensa sin trabajar, sin un esfuerzo, sin un sacrificio. Y es necesario sacrificarnos. Es necesario hacerlo. Este templo, todo esto que tenemos fue algo que Dios nos regaló. Pero hubo mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hubo un señor que trabajó aquí que cada noche tenía que inyectarse porque acababa con la espalda fatal, horrible, por el trabajo que hizo. Pero nunca se levantó al día siguiente a decir, estoy cansado, hoy no trabajo. Creo que faltó 2 veces y era porque no podía levantarse de la cama por el dolor. 1 o 2 veces, si mal no recuerdo. Pero esa persona estaba aquí a primera hora de la mañana y hasta que todos no se iban, aquí seguía, trabajando, no dando vueltas. Entonces, ¿qué le digo con esto? Esa persona tenía unas habilidades, tiene unas habilidades que Dios le dio y la puso al servicio de Dios. Y yo he visto cómo Dios no lo desampara, cómo Dios lo tiene allí con una lamparita inagotable alumbrándole, porque es lo que Dios hace. Dios nos da talento, Dios nos da habilidades y lo tenemos que poner a la disposición de Dios, porque entonces si no, ¿para qué me sirve? Para que luego Dios haga como dijo este, siervo inútil, que has tomado lo que te di y lo has dejado ahí arrinconado. Todo el que está aquí tiene ese proyecto. Y quizá algunos dirán, si yo no conozco del evangelio, yo no sé nada. Pero si estás en este lugar, es porque Dios ha puesto el sentir en ti de que quiere hacer algo contigo con lo que te ha dado. Porque Dios a todos nos dio habilidades, a todos nos ha dado un talento. Pero claro, necesitamos descubrir para ponerlo en Dios, tratar con Dios, relacionarnos con Dios. Por eso es que el grupo de amistad se trata de primero mi relación con Dios. Cuando mi relación con Dios ya crece y es fluida, yo puedo relacionarme con mis allegados, con mis hermanos, con mis amigos, muy tranquilamente,
¿Por qué? Porque yo cuando me relaciono con Dios entiendo todo lo que Dios me ama y puedo empezar a amar a cada uno de ustedes, aunque hoy me hagan mal, aunque hoy me fallen, porque yo entiendo que como Dios me ha tenido paciencia y me ha amado, ustedes están en el mismo proceso que yo empecé. Quizás yo voy un poco más adelantado, porque usted quizá empezó más tarde, pero usted va pasando por lo mismo que yo hice, usted lo está haciendo. Yo también miré mal a alguien, yo también hablé mal de alguien, yo también dije algo de alguien, yo también le fallé a alguien. Todo es un camino, pero necesitamos empezar a relacionarnos y a ejercer, a desarrollar lo que Dios nos ha dado. La aspereza es terrible, terrible, terrible. Por eso es que Dios la condena tanto. Dios trata con la pereza muy duramente, porque es que el perezoso no va a ningún lugar. El perezoso no se va a mover. El perezoso va a perder todo, va a derrochar lo que Dios le da. Eso hace el perezoso. Es importante deshacernos de ella. Y iba a hacer una pregunta, pero no la voy a hacer. Porque iba a preguntar, bueno, no conteste, la voy a hacer y no conteste. Contéstese a usted mismo. ¿Será que esto le está hablando a alguien? ¿Será que esto le está diciendo, hey, despierta un poco de la pereza, deshazte de ella, suéltala, libérate, sé diligente? Debemos activarnos para hacer las cosas tanto humanas para el sustento como divinas para la eternidad. Debemos empezar a hacer las cosas humanas, trabajar para sustentarnos, para las habilidades. ¿Quién sabe si aquí hay un empresario en gran escala, pero por perezoso, por miedo, no sale? No sabemos si aquí está el próximo Amancio Ortega. No sabemos. Si yo estoy aquí hablándole a alguien que tiene la habilidad, pero por pereza y por miedo está ahí arrinconado. No tomo decisión porque, mire, yo he hablado con gente que me dice, no, yo me voy a meter al evangelio pero en serio, cuando yo te pase lo en serio, lo voy a hacer. Es la excusa más grande que he escuchado. ¿Sabe por qué? Porque yo también lo decía. Yo decía, no, yo el evangelio no es relajo, esto no es juego. Yo cuando me meta al evangelio, es en serio. Y así años y años y años, gracias a la misericordia de Dios, que un día dijo, bueno, entonces, si no empiezas una vez, nunca va a ser en serio. Necesitamos levantar de la pereza y empezar a movernos, tomar decisiones, determinarnos a hacer las cosas y olvídese por todo lo demás. Es que tengo que dejar esto, es que tengo que dejar aquello. Usted métase en Dios, confía en Dios, 10 pasos determinantes y Dios poco a poco va trabajando en nosotros. Le digo yo que he sido muy cabezón para que Dios me quite cosas y me las ha quitado. Pero mientras yo he ido metiéndome en Él y dejando que Él trabaje. Primera de Timoteo 5:8 y ya estamos terminando ya. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee, ¿y cómo se provee? Trabajando. Si no se trabaja, no hay billete. Aunque hoy en día nos quieren vender cuentos raros, hay que trabajar para producir. El que no trabaje, que no coma, dijo Dios. El que no trabaje, que no coma. Pero miren lo que nos dice la palabra. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es decir, ustedes son los míos. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está tremendo, ¿no? Que Dios diga, tal persona es peor que un incrédulo. Oiga, es fuerte, ¿no? ¿O solo me parece a mí?
Es algo fuerte. Y ya con este terminamos. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabiendo que nuestro trabajo ¿en quién? No es en vano. Les puedo asegurar, no hay mejor pagador que Dios. Es una locura cómo Dios hace las cosas. Y te paga bien. Bien. ¿Y cómo te paga? No lo sé cómo lo hace. La verdad, no sabría explicarlo. Pero sí lo he vivido. ¿Por qué lo he vivido? Porque mientras más me desgasto, mientras más me meto en Dios, mientras más trabajo para Él, me da igual sea limpiando el baño, sea colocando una silla, sea pintando. Aquí yo me hice electricista en esta obra. Con unos cuantos calambrazos, pero me hice electricista en esta obra. En esta obra aprendí fontanería. En esta obra aprendí a pintar. Me hice hasta arquitecto casi. Porque ya hasta tiraba medidas y yo creo que esto, el ángulo, según la normativa. En esta obra aprendí cosas que yo dije, no sabía yo que soy técnico en insonorizar. Porque tienes que comprar tal pladur de tal milímetro, primera capa, segunda capa le pones esto, luego le pones la espuma, luego la otra capa tiene que ser de otro milímetro, porque según el sonido, en cada capa se va quedando una frecuencia. Y yo eso no lo sabía. ¿Dónde lo aprendí? Trabajando, siendo diligente, moviéndome, haciendo las cosas para Dios. Por eso es que usted puede decir, no, que haga. ¿En qué puedo ser útil? En muchas cosas. En muchas cosas. Y le aseguro que Dios provee. Es que no tengo trabajo, me aburro en casa. Hable con alguien que usted quiera y diga, bueno, oiga, no tengo nada que hacer. Sí, no se preocupe. ¿Hay algo que hacer en la iglesia que yo pueda hacer algo? Y le aseguro que algo podrá hacer. Oye, ¿a quién ayudo? Mi vecina, que mi vecina es una señora mayor, no tiene quien le cuida. Vecina, necesita que le ayude a limpiar un poco la casa. No, pero es que esa vecina es pesada. Hágalo. Olvide que la vecina luego esté de tiquismiqui diciéndole, no me cuidado, pónmelo ahí, déjalo quieto. Pero les aseguro que usted está sembrando, hágalo de corazón y Dios le va a proveer. Porque Dios no deja ni un solo vaso de agua que usted le dé a alguien sin pagar. Dice la Biblia que el que da al pobre, a Dios presta. Y dígame usted si no sería bueno prestarle al dueño del oro y de la plata. Dígame si se va a quedar sin pagarle. Si todo es de Él. Qué bueno es prestarle a Él. Así que bueno, vamos a orar. Yo no sé si hay alguien que... Yo sé que a alguien le han hablado. Yo sé que el Señor a alguien le habla. Este tipo me gusta que sea más participativo. No sé por qué es tan silencioso. Me siento como si estuviera predicando. Y estamos compartiendo entre amigos. Pero es necesario que nosotros entendamos que Dios nos dio habilidades para poder sustentarnos, para ayudar a otros. También para ser útil, para ponerlo a su disposición y que otros puedan aprovechar, puedan disfrutar porque necesitan ayuda. Que bueno, ¿hay alguien que tenga alguna petición especial por lo que quiere que se ore? ¿Usted sí? Por su suegra. Ella tiene muy avanzada azúcar y la verdad que yo para mí para Dios no hay nada imposible, yo sé que Dios puede orar. Amén, por sanidad. Vale, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga una petición? Sanidad para mi cuñado. Sanidad. Sanidad para mi hermana que tiene, no me acuerdo del nombre, pero ¿Puede hacerlo?
te voy a preguntar muy seriamente. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Está hecho. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Es decir, sanidad, ¿alguien más? Estoy aquí. Renovación de mi pasaporte. Por documentación. Sanidad. Por trabajo. Pero se va a mover, ¿no? Ah, vale. Mire, una vez, mire, hermano Carlos se acuerda, el hermano Carlos se acuerda. Fuimos a hacer una visita a un grupo de amistad que fuimos a abrir y una hermana se estaba sacando el carnet de conducir y ella pidió que oráramos. Hermano, por favor, oren por mí porque tengo el examen tal día. Y me acuerdo, no sé por qué me vino a la cabeza y dije, nosotros vamos a orar, pero si usted no ha estudiado va a suspender. Claro, porque Dios no apoya la negligencia. Sí. Exacto, que le provea un trabajo que le permita buscarle. Porque no es un trabajo cualquiera. Porque algunas veces queremos trabajo y en el primero que nos dicen aquí, nos metemos. Y no somos conscientes que descuidamos a Dios. Que le provea un trabajo que le permita dedicarse a Dios. Esa es la oración. Así que sanidad, documentación, trabajo. ¿Alguna más? Y cerramos el ciclo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar.